ustedes tienen que obtener datos, ¿sí? ¿Cuáles son los datos? Los datos son generalmente o datos de caudales que se pueden obtener de estaciones hidrométricas, ¿sí? Que es una estación hidrométrica donde hay un determinado río y en ese río se miden los niveles. En base a esos niveles se obtiene datos. Y estos datos son de esta forma, ¿sí? Nos van a dar datos de cada año, nos van a dar en realidad la precipitación de cada día y nosotros con esos datos podemos obtener las precipitaciones en enero, en febrero, marzo, abril, mayo, ¿no? Esa parte ya no lo vamos a ver, está en los videos. ¿Sí? Más nos vamos a ir a cómo se van manejando estos datos. En primer lugar, nosotros en nuestro trabajo, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es encontrar hidrogramas. Estos hidrogramas son gráficos de caudal versus tiempo, ¿sí? Son hidrogramas. ¿Ya? Estos hidrogramas van a tener ciertas características, ¿no? ¿Qué nos va a dar? Nos va a decir que nos va a dar un gráfico. Por acá vamos a tener caudal, por acá vamos a tener tiempo en horas generalmente. ¿Sí? Entonces, este es el objetivo. Para encontrar este objetivo, nosotros podemos hacerlo de dos formas. Si nosotros tenemos caudales, ¿sí? Esos caudales los vamos a rutear y nos va a salir también un hidrograma. ¿Ya? O la otra forma que nosotros tenemos, y es la que nosotros hemos practicado en nuestro trabajo, es a partir de precipitaciones. A partir de precipitaciones, ¿no? Y generalmente el tipo de información que más abunda en nuestro país, ¿sí? Ya que generalmente de hidrogramas de niveles de río hay pocos, tenemos más de precipitaciones y más en nuestras cuencas que son alejadas, ¿sí? A veces ni estaciones hay, ¿no? Entonces nosotros vamos a basar nuestro trabajo en la obtención de precipitaciones, ¿sí? Entonces, en primer lugar, ¿de dónde vamos a sacar esas precipitaciones? Nosotros, supongamos que esta sea una cuenca. Si esta es una de nuestras cuencas, nosotros la primera opción que debemos de... ¿Hola? La primera opción que vamos a tener para obtener esas precipitaciones es que haya una estación justo en mi cuenca. Ya está. Si hay una estación que justo está en mi misma cuenca, lo único que yo voy a hacer es traspasar los datos de esta estación a la altura media de mi cuenca. ¿Sí? A la altura media de la cuenca. ¿Y cómo voy a pasar? Simplemente voy a hacer una relación de alturas, ¿sí? Y voy a decir que a más altura hay mayor cantidad de precipitación. ¿Qué quiere decir? Si esta estación está a una cota de 1000 y esta está a una cota de 1050, simplemente voy a sacar una relación entre cotas y este valor lo voy a multiplicar por el valor de las precipitaciones acá. Con esto
con esto yo ya tengo un valor de precipitación para mi cuenca, ¿sí? Con esa trabajaría, ¿no? En este trabajo hemos dicho que va a ser de manera académica, ¿sí? Y nosotros simplemente hemos tomado los valores de una estación cercana. Sin embargo, si es que yo les diera estos datos para un examen y les diera una determinada precipitación, ustedes de esta manera tendrían que encontrar las precipitaciones en cada punto. ¿Cómo así? Imaginemos que, por ejemplo, estas son las precipitaciones que nosotros tenemos del año 1934. Si yo quiero hallar las precipitaciones que serían para mi cuenca promedio, simplemente sacaría este factor, lo multiplicaría por estos valores y ya tendría los valores para transportados a mi misma cuenca, ¿sí? A la altura media de esta cuenca. ¿Ya? Cuando, ¿ya? Esto de acá, cuando está dentro de la cuenca, en realidad va a ser un criterio de ustedes, ¿no? Si ustedes creen que esta cuenca ya representa, no es necesario hacer esta modificación, ¿ya? Siempre y cuando la altura de promedio de su estación no esté muy alejada de la altura media de la cuenca, ¿ya? Si es que no está muy alejada, es factible simplemente utilizar esto y con esos datos, ¿ya? Muy bien. Pero ¿qué es lo que sucede si la estación que ustedes tienen no está en esta parte, sino está fuera de mi cuenca, ¿sí? Cuando está fuera de mi cuenca, sí puedo hacer una transposición de datos a través de este tipo de análisis, ¿ya? ¿En qué van a basar? Van a basar en que en realidad esta cuenca va a tener un comportamiento similar a la subcuenca que le pertenece, ¿no? Entonces, de esta manera ustedes harían una transposición de datos, ¿ya? Si es que tienen la suerte de que tengan una estación aguas abajo de su misma microcuenca, ¿ya? Entonces, va a haber varios que tengan esas opciones y en estos casos, ustedes de esta manera sustentarían que van a utilizar los datos de esta para este lado, ¿ya? Debido a tratarse de la misma cuenca, ustedes van a sustentar que se trata de cuencas similares hidrológicamente, ya que pertenecen a la misma cuenca. Muy bien. Pero, ¿qué es lo que pasa si no tienen esto? Resulta que ustedes tienen su cuenca por acá. No tienen ninguna estación. Y tienen estaciones cercanas, pero que pertenecen a otros lados. Ustedes podrían definir a qué cuenca pertenecen cada una de esas estaciones. ¿Sí? E incluso generalmente ya hay cuencas estudiadas, pueden encontrarlos en estudios anteriores. ¿Y qué es lo que van a hacer? Ustedes van a comparar si esta cuenca es similar hidrológicamente
a esta cuenca de acá, ¿no? Entonces, si ustedes quieren utilizar los datos de cualquiera de estas cuencas, que son cuencas distintas a las de ustedes, tienen que verificarse que sean similares hidrológicamente. ¿Sí? ¿Cómo van a verificar que sean similares hidrológicamente? Teníamos 3 criterios. ¿Cuáles eran esos criterios? Tenemos por acá, material bibliográfico. No está en el... No está en el sistema. Creo que les envié directamente por el WhatsApp. ¿Ya? Hay algo que nosotros llamamos similitud hidráulica de sistemas hidrológicos altoandinos. Si no tienen este material o ya se les ha perdido, me pueden pedir nuevamente, ¿ya? O lo voy a subir directamente al WhatsApp. ¿Qué nos dice? Nosotros tenemos que verificar que tenga similitud geométrica, similitud, semejanza cinemática, tiene que cumplirse 3 condiciones, ¿no? Geométrica, cinemática y dinámica, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿cómo van a verificar que tenga una similitud geométrica? A través de unos coeficientes, ¿no? Entonces, el coeficiente que nos va a dar una semejanza geométrica es algo que nosotros le llamamos el índice de Gravelius, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tendríamos que calcular un momento. ¿Aló? Dime, Cholo. ¿Qué te dice? ¿Ya? Claro, ya, o sea, nosotros sí estamos haciendo las gestiones de los demás, estamos levantando observaciones de los tareos, ya, estamos coordinando con Joel, pero Joel dijo que también iba a esperar a que salga eso, porque si no tenía que cambiar su informe y era una huevada, también me dijo. Ya. Bueno, lo de la quebrada ya sale ya, pues, ¿no? Pero lo del otro faltaría. A ver, voy a coordinar porque lo que pasa es que me dijo Joel hasta el mediodía que él podía esperar a que salga, ¿no? Entonces, viendo qué pasa hasta mediodía, si no pagaremos aunque sea una parte. Claro, hasta mediodía. ¿Ya? Ya, ya. Ya, ya.
Entonces a cada uno de estos le vamos a sacar su coeficiente de compacidad. ¿Sí? Y una vez que todos tienen su coeficiente de compacidad, vamos a verificar cuáles están dentro de un determinado rango. Para eso, ¿sí?, nosotros tenemos que en función del coeficiente de compacidad se verifica un tipo de geometría, ¿no? Por ejemplo, si es que está entre 1 y 1.25, es oval redonda. Si está entre 1.25 y 1.50, es oval oblonga. Y si es 1.5 y 1.75, es oblonga alargada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Todos los que estén en este rango van a ser similares geométricamente. ¿Por qué? Porque van a ser todas oval o redonda. Todos los que están en este rango van a ser similares a este, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Verificamos si este nos sale en un rango, verificamos cuáles de estos se podrían utilizar. Así es como vamos eliminando cuál no tiene similitud, ¿no? Entonces verificamos que esta no tiene, que esta no tiene, y quizás nos quedan estas tres que son similares geométricamente, ¿ah? Luego que verificamos que son similares geométricamente, vamos a verificar la segunda opción, que es la relación de confluencias o semejanza cinemática. ¿Sí? ¿Cómo se obtiene esto? En función de estas formulitas que nos relacionan la relación de confluencias en función de cada uno de los órdenes. ¿Sí? ¿Qué es lo que tendríamos que sacar de acá? Tendríamos que sacar todos los ríos de orden 1. Por ejemplo, acá tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ríos de orden 1. Ríos de orden 1, 9 ríos. Y luego vamos a verificar cuántos ríos de orden 2. Cuando se unen dos unos, queda un 2. 2 con un 1 queda 2. Y acá vemos que nuestro río solo tiene un orden 2. Entonces, ríos de orden 2 sería igual a 1. ¿Y qué nos dice la fórmula? Tenemos que compararlos, ¿no? La cantidad de ríos de un orden con respecto a la cantidad de ríos con el orden inmediata superior. Entonces, cantidad de ríos de orden 1, que sería el n, entre cantidad de ríos de orden 2. Y este valor sería la relación de confluencias que tengo. ¿Sí? Si es que tuviera más de otro orden, imaginemos que tenemos ríos de orden 2, 2, ríos de orden 3, tenemos 1, tendríamos que hacer un promedio de estos. Sacaríamos primero, relacionaríamos el 1 con el 2 y luego el 2 con el 3. Por ejemplo, 2 con 1 sería 9 entre 2 y 2 con 3 sería 2 entre 1. ¿Sí? Este valor sería 4.5, este valor sería 2. ¿Qué es lo que hacemos? Promediamos estos dos valores y esta sería la relación de confluencias promedio. ¿Sí? Muy bien, nos va a salir un valor. Vamos a tener una relación de confluencias acá, una relación de confluencias acá y una relación de confluencias en estas tres cuencas. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comparar nuevamente con algunas relaciones que tenemos. Si la relación de confluencias está entre 1 y 3, es muy alto. Si está entre 3 y 4 es alto, si está entre 4 y 5 es moderado, y si la relación de confluencias es mayor de 5 es bajo, ¿no? En nuestro caso, si nos saliera 9, sería bajo. Ya está.
y todos los que me salga abajo tendrían una similitud cinemática. ¿Ya? Entonces, si este me sale mayor de 5, esto me sale mayor de 5 y esto me sale mayor de 5, estas tres tendrían similitud cinemática. ¿Sí? Entonces, continuamos con el siguiente criterio. El siguiente criterio es semejanza dinámica. ¿Y cómo se obtiene? Se obtiene mediante el coeficiente orográfico. El coeficiente orográfico no es más que la altura media al cuadrado entre el área. E igual vamos a tener determinados rangos. Todos los que están en el mismo rango podemos considerarlos como si tuvieran semejanza dinámica. ¿Sí? Entonces, nuevamente, verificamos que los coeficientes orográficos sean similares y podríamos verificar que tiene semejanza dinámica. Muy bien. Comprobamos que estas tres cuencas tienen semejanza dinámica y podría utilizar esta estación y esta estación para generar datos acá. ¿Qué podría hacer? A través, por ejemplo, de polígonos de Thyssen, hacemos una línea, partimos a la mitad, ¿sí? Y esta parte le correspondería a esta estación y la parte de abajo hasta a esta otra estación, ¿sí? Entonces, en base a eso, si ustedes comprueban que tiene semejanzas de los tres tipos, cinemática, dinámica y geométrica, pueden utilizar ya los datos para transponerlos o hacer polígonos de Thyssen o lo que ustedes crean conveniente, ¿no? Muy bien, entonces, si yo les diera en el examen varios datos, pónganse que en el examen les dé datos de 10 estaciones, ustedes tendrían que comprobar cuáles de esas estaciones presentan similitud hidrológica. Y a partir de eso recién poder utilizar cualquiera de esas estaciones o todas esas estaciones que tengan similitud hidrológica. ¿Ya? Entonces, más o menos quería que tuvieran en claro de cuándo se puede utilizar o cuándo no estos archivos, ¿no? Para nuestro trabajo nosotros hemos dicho que podemos utilizar cualquiera cercana, ¿sí? Pero para algún trabajo ya real, ustedes tendrían que tomar en cuenta estos criterios, ¿ya? Entonces, con esto que he obtenido cuáles van a ser los datos que yo puedo utilizar para mi trabajo. En función de eso, en función de esos datos que yo tengo para mi trabajo, ustedes van a obtener algo que se llama curvas IDF. ¿Sí? Esta es curva IDF. Vamos a entrar con dos datos. Por acá va a haber algo que le llamamos intensidad, generalmente en milímetros por hora. Por acá tenemos tiempo. Y cada una de estas curvas va a representar un tiempo de retorno. Tiempo de retorno de 100 años. Tiempo de retorno de 20 años. Un tiempo de retorno de 5 años. ¿Sí? O sea, cada una de estas va a representar un periodo de retorno. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo se utilizan estas IDF? Si es que yo tengo este gráfico, ¿sí? Supongamos que en el examen yo ya les doy el gráfico, ustedes tendrían que obtener para cada
tiempo de concentración necesario de cada una de sus cuencas o subcuencas, obtienen el tiempo de concentración. Ese tiempo de concentración se van por acá, lo hallan y hacen una línea vertical hacia su tiempo de retorno necesario. Y con esto encuentran una intensidad máxima, que está relacionado con su tiempo de concentración y con el periodo de retorno que ustedes están utilizando. ¿Ya? ¿Cómo se obtienen estas intensidades máximas? Nosotros, de estos datos que obteníamos de la estación, de una estación que sea similar a la de nosotros, vamos a obtener unos valores máximos. ¿Qué es este valor máximo? Ustedes ven, por ejemplo, enero tiene 15.7, mayo 6.6, diciembre tiene 36.10. ¿Qué es lo que se ha hecho? Simplemente se ha elegido el mayor de todos estos meses y se ha colocado como la mayor precipitación máxima a 24 horas. ¿Por qué a 24 horas? Porque estos datos son diarios, ¿sí? Entonces, la mayor precipitación de 1934 va a ser igual a 36.10 milímetros para 24 horas. ¿Ya? Igual, para 1935 hemos tenido todos estos datos, se ha escogido el mayor y con ese dato tenemos la precipitación máxima a 24 horas para 1935. ¿Sí? Entonces, como estos son máximos, lo único que vamos a hacer, a estos máximos yo lo voy a trabajar con un modelo estadístico. ¿Sí? ¿Cuáles son los modelos estadísticos? Tenemos normal o normal y otros, Gumbel y otros, ¿sí? Cuando estamos hablando de valores máximos, estos valores máximos generalmente se adaptan bastante bien a un modelo que es conocido como Gumbel, ¿sí? Este modelo es justamente, se adapta bastante bien para valores máximos. Por eso es que este es el modelo que se usa por excelencia cuando tratamos de encontrar valores máximos, ¿no? Cuando estamos hablando de valores promedio, ahí sí tenemos que verificar cuál es el modelo que se adapte más al tipo de valores que nosotros tenemos. Sin embargo, cuando estamos hablando de máximos, se utiliza Gumbel o Pearson también a veces. ¿Sí? Pero por excelencia utilizamos Gumbel directamente. Ya está. ¿Cómo es el modelo Gumbel? El modelo Gumbel lo que va a hacer es, en base a estos datos, va a sacar parámetros como por ejemplo el promedio y otros datos, ¿no? Estas son las variables que utiliza el modelo Gumbel, ¿sí? Utiliza el promedio, que no es más que la suma de todos entre el número de datos, la desviación estándar, ¿sí? Y luego unos parámetros específicos para este modelo probabilístico. El alfa, que nos dice cómo obtenerlo, y el mu, que también está en función de los datos anteriores. Como ven, por ejemplo, el alfa simplemente está sacando la raíz de 6 entre pi, el mismo pi que conocemos, 3.1416, por la desviación estándar, ¿sí? Entonces con eso está obteniendo el valor de alfa. Luego, el mu dice que simplemente es el promedio de los valores, que quiere decir simplemente ha sacado el promedio. ¿Este valor qué es? Si ustedes se van, toman, seleccionan todos estos y acá les sale un promedio, ¿no? Que sería la suma entre la cantidad de datos, 30.13. ¿Ven? Es este mismo valor, 30.13.
Y para encontrar este valor simplemente va a ser ese 30.13 menos esta constante 0.5772 por el alfa, que el alfa se acaba de obtener en la anterior. Y el alfa está en función de la desviación estándar, ¿sí? Entonces la desviación estándar es un parámetro de datos justamente que nos sirve para ver qué tanto se desvían con respecto al valor promedio. Por eso acá está su fórmula, ¿no? Es el valor, la suma de todos los valores, ¿sí? Restando su media aritmética. Todo elevado al cuadrado y entre la cantidad de términos menos 1. ¿Ya? Entonces, obtienen la desviación estándar y con estos valores podemos obtener cualquier valor que nosotros necesitamos. ¿Cómo? Mediante esta función, ¿sí? En esta función vemos que es exponencial. Acá tenemos el x, que sería el promedio. Tenemos el mu, que sería este valor. Y tenemos el alfa, que sería este otro valor. Con eso simplemente vamos a aplicar esa fórmula y vamos a obtener cuáles serían los valores, estadísticamente hablando, cuáles serían los valores más probables que están vinculados a un determinado periodo de retorno. Ya está, ¿no? Entonces simplemente aplicamos ese modelo, ¿ya? ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer a través de esta hojita de cálculo que ya está trabajada, o simplemente nos vamos al hidroesta, sacamos igual los mismos datos, ¿sí? Los grabamos en una hojita de Excel y los grabamos con un nombre, ¿no? Esta van a ser nuestra variable. Entonces le vamos a decir que este es igual a X. Entro al hidroesta y voy a buscar el tipo de distribución que quiero, por ejemplo, Gumbel. En este Gumbel le voy a decir, quiero datos de Excel. Lo leo y acá empieza a hacer el modelo, ¿no? Le voy a decir calcular en base a estos datos y acá, como ven, va sacando poco a poco los mismos datos, ¿ya? ¿Y qué es lo que voy a hacer acá? Simplemente le voy a decir, ¿sabes qué? Yo necesito los datos para un determinado periodo de retorno. Le necesito para 2, para 5, para 10, para 25, 50, 100 y 500 años, ¿no? Entonces, esos mismos datos yo lo podría ir obteniendo de acá. Le digo, para un periodo de retorno de 2 años, quiero obtener el valor, ¿no? Acá está como caudal, pero en realidad lo que estamos introduciendo al modelo es cualquier variable, ¿no? Puede ser precipitación, puede ser intensidades o lo que nosotros necesitemos. Y acá nos va a salir el valor. Ese valor son los valores que nosotros estamos obteniendo en la parte de acá. Una vez que obtenemos los valores de precipitaciones para cada uno de los años, ¿sí? Para 24 horas, este valor, por ejemplo, de 32.51 es el valor de acá para 24 horas. Para 5 años, 40.78 es el valor de acá. Y así sucesivamente para cada uno de los valores, ¿sí? Estos datos fueron los que sacamos directamente de mi modelo. Estos fueron los datos que sacamos directamente de nuestro modelo, ¿ya? Entonces, todos estos datos, ¿qué es lo que se han hecho? Se han hecho directamente, lo hemos introducido al modelo Gumbel. Y en base al modelo Gumbel hemos obtenido
nuestros parámetros. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Como nosotros no tenemos intensidades máximas para los demás valores, ¿sí? Como no tenemos intensidades máximas para 18 horas, solamente tenemos el de 24 horas que lo hemos simulado a través de un modelo estadístico y hemos obtenido sus valores. Entonces, este es el único valor que nosotros hemos obtenido a través del modelo Gamble, ¿sí? Como no tenemos intensidades para los demás valores, estas son horas, por ejemplo, nosotros necesitamos, para construir nuestras curvas IDF, necesitamos las intensidades máximas para todos estos valores, para 18 horas, 12 horas, 8 horas, 6 horas, etc. ¿Ya? Como no tenemos esos valores, el manual para diseño de carreteras pavimentadas de bajo volumen de tránsito del MTC del Perú, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tiene un manual. Ese manual es el manual de drenaje del MTC. Ahí, en ese manual, hay unos factores que nosotros podemos multiplicar para obtener las precipitaciones o intensidades a cada tiempo, ¿sí? ¿Cómo se han hecho esos valores? Se han estudiado gran cantidad de tormentas y en base a esa gran cantidad de tormentas se ha obtenido unos valores promedio, ¿sí? Estos valores promedio son válidos para nuestro país, ¿no? Si nos vamos a otro país tendríamos que buscar valores similares que se puedan utilizar en esas latitudes. Vamos a buscar esos valores. Manual de drenaje del MTC. Y acá nos dice, ¿no? En la página 36 nos dice coeficientes de duración de lluvias entre 48 horas y 1 hora, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Nos da unos coeficientes a fin de que nosotros podamos extrapolar de una intensidad de lluvia de 24 horas a otros valores. Incluso nos dice para 48 horas tú podrías utilizar este factor, ¿no? Estos factores son los que se están colocando en la hoja de cálculo. Por ejemplo, para 1 hora 0.25, para 2 horas 0.31, ¿sí? Entonces así sucesivamente para cada uno de estos valores. Incluso acá podríamos colocar para 48 horas 1.32, 1.32, ¿sí? Entonces con estos valores, ¿qué es lo que vamos a hacer? A estos datos iniciales los vamos a multiplicar por ese valor para generar precipitaciones a todos estos valores, ¿sí? ¿Qué es lo que hace acá? Miren, este valor 29.2632 va a ser igual a la precipitación máxima a 24 horas, que es el dato que nosotros teníamos, y lo tenemos calculado acá. Multiplicado ¿por qué? Por el factor que le corresponde a 18 horas. ¿Cuánto le corresponde a 18 horas? 0.90. Este valor es igual a este valor de acá, ¿no? Bueno, muy similar, ¿no? Porque acá lo está trabajando con todos los decimales. Acá a ver,
¿Cuánto? Es exactamente igual, ¿no? Entonces, en función de el lugar donde ustedes estén, estos valores podrían cambiar, ¿sí? Por ejemplo, en el extranjero podrían tener otro tipo de valores, ¿ya? Es por eso que cuando nosotros calculamos a través del hidroesta nos sale un valor, y cuando nosotros calculamos a través de la hojita de cálculo nos sale otro valor, porque estos factorcitos, ¿sí? Nosotros lo estamos utilizando del MTC, y en el hidroesta en realidad no sabemos qué valores está utilizando. Sin embargo, salen valores bastante coherentes, ¿ya? Entonces, en cada uno de estos, lo único que se está haciendo es multiplicar este valor, ¿sí? Pero en este caso lo está jalando de la hoja anterior. Dice, por ejemplo, máxima precipitación probable P92, que no es más que este mismo valor, P92, ¿sí? Que es el intervalo que estamos utilizando. Y eso lo está multiplicando por el coeficiente, ¿sí? Notemos que nosotros, como hemos simulado a través del modelo Gumbel, hemos simulado precipitaciones, lo que estamos obteniendo acá también son precipitaciones, ¿sí? Acá tendríamos, por ejemplo, una precipitación para 24 horas con un periodo de retorno de 2 años, 32, para 24 horas con 5 años, 40.7, y los demás los estamos sacando con el factor, ¿sí? Por ejemplo, para una hora, nuevamente, vamos a multiplicar este valor por el factor de una hora. Y este valor es exactamente el mismo. ¿Ya? Entonces, así es como se obtiene cualquier valor de esta tabla, ¿no? Una vez que nosotros tenemos precipitaciones, ¿sí? Para transformarlo a intensidades, nos basta con dividir la precipitación entre el tiempo. Si queremos una intensidad en milímetros por hora, va a bastar con dividir estas intensidades que están en milímetros, ¿sí? Ya que las precipitaciones también nos dan siempre en milímetros, y lo vamos a dividir entre el tiempo de duración. ¿Cómo así? Si nos vamos a esta tabla, ¿qué es lo que está haciendo? Simplemente está dividiendo la tabla anterior, estos valores de 32, lo está dividiendo entre el tiempo, que sería en este caso 24 horas, para el siguiente va a ser 18, para el siguiente va a ser 12, para el siguiente va a ser 8, para el siguiente va a ser 6. ¿Cómo así? Este valor, que sería la precipitación, lo vamos a dividir entre el tiempo. ¿Cuál sería el tiempo? 24 horas. Y nos salía una intensidad máxima para 24 horas con un periodo de retorno de 2 años. Igual, este tiempo lo divido entre 24 horas y me saldría la intensidad máxima para un periodo de retorno de 5 años para 24 horas de lluvia. ¿Sí? Entonces, estos valores 1.35 y 1.69 son los valores que salen acá. Si estamos en el siguiente nivel, la precipitación es esta y la duración es justamente las 18 horas que estamos aplicando el factor. Sería 1.62 y son los valores que van saliendo acá, ¿sí? Entonces, como ven, en realidad para la obtención de estos valores es sencillo. Una vez que tengo las intensidades, simplemente acá se están aplicando regresiones, ¿sí? ¿Qué es una regresión? Simplemente se está verificando si es que este comportamiento que tienen las intensidades máximas para cada periodo de retorno se puede simular con una ecuación, ¿sí? Como vemos, en realidad es una
En realidad todos estos datos se simulan bastante bien con este tipo de ecuaciones, ¿no? Vemos que los coeficientes de regresión son bastante cercanos a 1. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace acá la hoja de cálculo? Toda esta regresión que nosotros lo hacemos, por ejemplo, a través del Excel, lo obtiene a través de regresiones lineales por el método de mínimos cuadrados. ¿Ya? No es necesario, bueno, esto les enseñaban antes en los cursos de matemática, etcétera, ¿no? Ahora eso ya se ha perdido y generalmente ya no se enseña, ¿no? Pero lo pueden hacer con esto o lo pueden hacer con estos datos que obtiene directamente el programa, que puede ser Excel o cualquier otro. En base a estas regresiones que se está haciendo, se puede obtener una regresión, pero que sea válida para todos, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Se promedia de todos, ¿sí? Y se hace una regresión que pueda servir para todos los valores. Mediante esta regresión se obtiene una ecuación general que sería válida para toda la estación o para toda la cuenca. Ya está. Entonces ya tenemos los valores de la regresión, ¿sí? Y en base a esto, la hojita de cálculo calcula estos valores, ¿no? El método de regresión que utiliza la hoja de cálculo no necesariamente es igual que al método de regresión que utiliza el hidroesta. Por eso también puede haber algunas diferencias, ¿sí? Sin embargo, los dos deberían ser válidos, ¿ya? Y luego que se obtiene esa ecuación, en base a esa ecuación se ha obtenido todas las curvas I de F. Hay algunos usuarios o algunos ingenieros que ya no hacen esta regresión para toda la cuenca, sino simplemente se quedan en este tipo de regresiones. ¿Es válido? También es válido, ¿sí? Pero esta sería válido solamente para cada uno de los periodos de retorno, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero obtener para a un tiempo de 120, aplico esta ecuación y me va a salir la intensidad solamente para un periodo de retorno de 2 años, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos formas es absolutamente válida, ¿sí? Por ejemplo, yo podría decir, ¿sabes qué? La regresión que hago, que es válida para todas las ecuaciones, vemos que sí se diferencia un poco con los datos reales, ¿no? Aunque su coeficiente de regresión en realidad todavía es bastante cercano. 0.94 todavía ronda el 1, ¿no? Si le sacamos raíz de 0.94, el coeficiente de regresión R está cercano al 0.97, por lo cual sí podríamos utilizarlo, ¿ya? Muy bien, en base a eso yo obtengo esta tabla de I de F, ¿sí? Que es válido para todos mis periodos de retorno. ¿Cuál es la ventaja de obtener una ecuación así? Que acá, por ejemplo, tengo cada 5, 10, 15 minutos. Imaginemos que nosotros no necesitamos a 60 minutos, sino necesitamos a 250 minutos y a un periodo de retorno distinto. A un periodo de retorno de 15 años, ¿no? Entonces, solamente con estos datos, con el tiempo de retorno y la duración, yo puedo obtener una intensidad aplicando esta ecuación directamente, ya que
los únicos dos datos que necesita mi ecuación son el periodo de retorno, que sería 15 años, y el tiempo de duración o el tiempo de concentración, que sería 250 minutos. Le coloco los 250 minutos y ya tengo una intensidad máxima, ¿sí? Que es válida ya que ha sido obtenido por métodos estadísticos que se pueden demostrar, ¿ya? Muy bien. Con eso obtengo mis curvas I de F. Imagínense, ¿sí?, que yo les estoy pidiendo que obtengan un hidrograma de salida para un periodo de retorno de 2 años y tienen estos datos, ¿sí? Ustedes podrían introducirlo al Excel y obtener esta ecuación. Ya está. Entonces, ustedes tienen esa ecuación, ¿ya? Y yo les pido que ahora tienen que generar una lluvia de diseño para 8 horas. ¿Sí? Entonces, ustedes van a tener que generar una lluvia de diseño que dure 8 horas, ¿sí?, con un periodo de retorno de 2 años. Sabemos que esta ecuación yo la he obtenido de la regresión para un tiempo de retorno de 2 años. Por lo tanto, esta ecuación es válida solo para 2 años, ¿no? Solo para un periodo de retorno de 2 años. ¿Ya? Esta ecuación es válida solo para eso, pero justamente acá yo les estoy pidiendo para un periodo de retorno de 2 años con una duración de 8 horas cada 15 minutos, ¿no? Entonces ustedes tienen que generar esa lluvia, ¿ya? ¿Qué tendrían que hacer? Bueno, para no demorarme, voy a copiar estos datitos. ¿Sí? Y lo que yo necesito es, primero, el tiempo en minutos, ¿sí? Me está diciendo cada 15 minutos, por lo tanto, acá necesito cada 15. Si el primero es a 15 minutos, el siguiente va a ser a 30 minutos, ¿ya? Y me están pidiendo para 8 horas. 8 horas por 60 minutos sería hasta llegar a 480 minutos. Yo jalo hasta 480 minutos. ¿Sí? Estoy generando mi lluvia de diseño en base a los parámetros que me están solicitando o en base a los parámetros que yo requiero para mi diseño. ¿Sí? Entonces lo primero que hago es coloco todos los tiempos, cada cuánto tiempo me está solicitando y para la duración total que es necesaria. Incluso acá podría colocar para 0 minutos y acá podría colocar, bueno, está bien, ya está. Luego lo que tengo que hacer es sacar las intensidades máximas para cada uno de estos tiempos que yo tengo, ¿sí? Como yo tengo acá una ecuación por regresión, ¿sí? Se dan cuenta que no estoy utilizando esta ecuación que teníamos anteriormente, sino estoy utilizando directamente la regresión que estoy haciendo en el Excel. Cualquiera de las dos formas va a ser totalmente válida, ¿sí? Y le vamos a decir, vamos a multiplicar, vamos a jalar mejor de acá,
27,475 lo vamos a multiplicar por la duración. Y esto menos allá. Todo esto elevado a la menos 0.61. A ver, hay un error de ser. Este es coma. Punto, ya está. Bueno, acá me sale 0 porque hay una división entre 0, ¿no? Ya está. Acá le vamos a colocar 0 directamente. Y acá ya va a empezar a sacar, a obtener valores. Para 15 minutos le corresponde tal valor. Así podría obtener intensidades para todos estos valores. ¿Sí? Vemos que haciéndolo con regresión o haciéndolo con este tipo de ecuaciones, las dos formas es válida, pero no van a dar exactamente los mismos datos. ¿Ya? Ya tengo las intensidades. Y lo siguiente que tengo que hacer es la precipitación. ¿Sí? Sabemos que la intensidad va a ser igual a la precipitación entre el tiempo de duración. Por lo tanto, para encontrar la precipitación simplemente tenemos que dividir la intensidad entre el tiempo. Pero debido a que acá está en minutos y nosotros queremos la intensidad en horas, a este tiempo en minutos lo estamos transformando en horas dividiéndolo entre 60. Ya está. Y lo único que voy a hacer es, para cada uno de estos intensidades lo estoy dividiendo entre el tiempo. ¿Sí? Vemos que este es un tiempo acumulado. Ya está. Saco ese valor y ya tengo las precipitaciones correspondientes. ¿Sí? Pero vemos que estos están acumulados, ¿no? Aquí en esta parte voy a razonar de la siguiente manera. Si en los 15 primeros minutos llovió una precipitación de tanto, ¿sí? En este caso, la precipitación que llovió a 15 minutos, debido a que inicialmente el tiempo era 0, se va a mantener. Sería 1.291. Para el siguiente caso, lo que voy a decir es, si para 30 minutos tengo una precipitación de 1.684 y para 15 minutos tengo una precipitación de 1.291, el lapso entre 15 y 30 minutos tiene que haber llovido la diferencia entre estos dos. ¿Sí? Entonces este es el valor que yo estoy colocando acá. Solamente se diferencia con el primero porque como no hubo lluvia anteriormente, se va a mantener el mismo valor. Y ese valor lo voy a jalar. Esta sería la precipitación que se está dando. ¿Sí? La precipitación parcial que se está dando para mi cuenca, ¿sí? Y esta ya sería la lluvia en realidad, ¿no? Entonces, esta cantidad de lluvia total, que en este caso suma 4.87 milímetros, esta cantidad de lluvia yo la tengo que repartir de alguna manera, ¿sí? Uno de los métodos para repartir es algo que nosotros llamamos bloque alterno, ¿sí? El bloque alterno tiene la cualidad que, como lo vamos a repartir cada media hora, el valor más alto de precipitación lo voy a colocar justo en el centro. Este sería el 1. El segundo valor más alto lo voy a colocar hacia la derecha.
el otro valor lo voy a colocar hacia la izquierda, el siguiente valor nuevamente hacia la derecha y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, y así voy a generar una lluvia que tiene un periodo de retorno determinado con una duración determinada. Para hacerlo acá, le voy a colocar números. Ya está, y tengo 32 datos. Simplemente voy a copiar los tiempos a los cuales estoy analizando. Y para que me salga tipo bloque alterno, voy a iniciar desde el centro, ¿no? Este valor es de 480, la mitad sería 240. ¿Qué quiere decir? En el valor del centro yo le voy a colocar el valor máximo. El valor máximo que le corresponde al número 1, 1.291. A la derecha sería el 255. Acá tengo el número 2. Hacia la izquierda, ahí está. A ver. Entonces vamos a tener valores hacia la derecha, que van a ser los valores del 240 en adelante, y vamos a tener valores hacia la izquierda, que van a ser los de 240 hacia atrás. ¿Ya? Si a este le correspondió el 1, a la derecha le corresponde el 2 y a la izquierda el 3. A la derecha el 4 y así sucesivamente. Ya está. Como vemos, van a ser los pares para la derecha y los impares para la izquierda. Ya está. Estos mismos valores que yo le he colocado van a ser los valores que yo voy a copiar. Por ejemplo, acá me toca el número 2. Busco el número 2. Acá me toca el número 4. Número 6. Número 8. Número 10. Número 12. Número 14. Número 16. 18. 22, 24, 26, 28, 30 y 32. Y hacia la izquierda igual, le toco el número 3, busco el número 3, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Ya está. Entonces, acá le podemos poner 0. Y estos serían los datos para mi lluvia de diseño. Estos datos lo puedo graficar en forma de hietograma.
Y acá le podríamos decir, ¿no? Hietograma, periodo de retorno de 2 años, duración 8 horas. Yo puse 90 directo y 0 en un cuadrito y 90 en el de al lado. Y 9 en el de al lado. Mamá, no sé qué le pasa a la persona que hace mi tarea. Porque a veces, ¿sabes lo que pasa? Se pone... Y esta va a ser nuestra lluvia de diseño, ¿sí? Como vemos, tiene que tomar justamente la forma de en el centro, el más alto hacia la derecha, el siguiente hacia la izquierda, el siguiente y así sucesivamente, ¿no? Esta va a ser nuestra lluvia de diseño que vamos a utilizar para encontrar las precipitaciones netas que se producen. ¿Qué es una precipitación neta? Si tenemos acá la lluvia, empieza a llover, ¿sí? Hay una parte que se infiltra, un porcentaje. Y otro porcentaje de esta lluvia va a crear algo que nosotros le llamamos la escorrentía. ¿Sí? Esta lluvia de acá representa la lluvia total que está cayendo. Entonces ahora tenemos que calcular cuánto de esta lluvia total se va a infiltrar en el suelo y cuánto va a formar parte de la escorrentía. ¿Ya? Entonces tenemos acá nuestra lluvia total. Esto es lo que está lloviendo, ¿ya? Y lo estamos haciendo así porque a través de esta forma nosotros tenemos una lluvia que está vinculada a un determinado periodo de retorno. En este caso, 2 años. Cae la lluvia y se va a producir la escorrentía. Y ahora tenemos que sacar de esta lluvia que se está generando cuánto de esta lluvia se va a infiltrar y cuánto se va a formar como escorrentía que va a alimentar a mi río que está más abajo. Ya está. Para eso, nosotros vamos a calcular vamos a utilizar hidrogramas unitarios. Primero, lo que tenemos que hallar es la precipitación neta. ¿Sí? Pero para hallar la precipitación neta, ¿sí? ¿Cuál es la precipitación neta? Justamente la parte del agua que está cayendo y se está escurriendo. Para ver cuánto se escurre, todo va a depender de las condiciones que tenga este suelo. ¿Sí? Este suelo tiene ciertas condiciones. Esas condiciones van a ser condiciones hidráulicas, ¿sí? Condiciones de pendiente, condiciones de la cobertura del suelo, ¿sí? Y del tipo de uso del suelo que se les esté dando, ¿sí? Va a ser diferente si es que, por ejemplo, acá tenemos una ciudad, así tenemos plantaciones, ¿verdad? Entonces también depende de eso, ¿ya? Entonces, la forma, una de las formas de tomar en cuenta todas estas características es a través de algo que nosotros conocemos como curva número, ¿sí? Estas curvas números están desde el 1 al 100 y representan justamente cómo se va a comportar el suelo
cuando llueva esta cuenca, ¿sí? Y cuánto de este suelo va a traspasar, ¿ya? Para eso, a través de la obtención de esta curva en números, nosotros podemos saber cuánto de esto se infiltra y cuánto pasa a la escorrentía, ¿ya? ¿Cómo tenemos estas curvas número? En base a todos estos parámetros, ¿sí? Pero en nuestro caso, el ANA ha hecho un estudio a nivel nacional que es del 2015, donde ha obtenido las curvas número para todo el país. Pero para el 2015, ¿no? Entonces, nosotros, está relativamente vigente, ha pasado solo 5 años, por lo tanto, nosotros utilizamos esos mapas de la curva N para obtener cuál sería la curva N de nuestra determinada cuenca. Entonces, antes de calcular la precipitación neta, tenemos que calcular la curva número. Para calcular la curva número, nosotros inicialmente tenemos nuestra cuenca. Este es nuestro río. Y tenemos los ríos principales, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Con el objeto de mejorar la precisión de nuestros resultados, nosotros lo dividimos en subcuencas, ¿sí? Una subcuenca que está dada por este río, otra subcuenca por este, otra probablemente por esta parte y otra por la parte final, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos dividido nuestra cuenca en varias partes. Ya está. Entonces, ¿qué información es la que nosotros tenemos? Nosotros tenemos de cada una de estas partes, acá le vamos a dar su cuenca 1, su cuenca 2, su cuenca 3, su cuenca 4. De cada una de estas subcuencas, nosotros tenemos una característica esencial que va a ser el área, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Me voy, si lo tengo en ArcGIS o lo tengo manualmente, y voy a obtener las áreas de cada una de estas subcuencas. Subcuenca 1, subcuenca 2, subcuenca 3, subcuenca 4. Y el primer dato que necesito es el área de cada subcuenca, ¿sí? Acá me va a salir, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Supongamos que estas eran las áreas en kilómetros cuadrados que tiene cada una de esas subcuencas. Por lo tanto, yo podría obtener el área total, que sería igual a 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10. ¿Sí? Total. Ya está. Ahora nosotros necesitamos obtener el valor del número de curva para cada una de estas. Para eso, vamos a sacar aparte una de nuestras subcuencas, la subcuenca 1, ¿sí? Esta es nuestra subcuenca 1, ¿ya? Y nosotros lo vamos a intersectar con los datos que tiene el ANA. Si nosotros lo intersectamos, el ANA tiene unos mapas, ¿no? ¿Y qué es lo que sale? ¿Sabes qué dice? Desde acá hasta acá le corresponde un número de curva y desde acá hasta acá le corresponde otro número de curva. Este análisis tendríamos que hacerlo por cada una de nuestras subcuencas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si acá le corresponde 90 y en esta parte, debido a las características
de la zona le corresponde 80. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Nosotros en una subcuenca podemos tener varios números de curva. ¿Está? Nosotros vamos a obtener un promedio del número de curva que le corresponde a esta cuenca. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si todo el total es 1, una parte va a tener un porcentaje. Por ejemplo, este va a ser 0,40 y esto va a ser 0,60. Este es el área que tiene cada una de mis subcuencas. Para yo encontrar un ponderado, ¿sí? Vamos a sacar el ponderado. Vamos a hacerlo un poco más gruesito. Vamos a sacar un ponderado de esta cuenca. Lo que vamos a hacer es dividirlo en las dos partes. Parte 1, parte 2. Y vamos a colocar el área de cada uno. El área es de la primera parte es 0,40 y de la segunda parte es 0,60. ¿Ya está? Esto sería el área. Aquí vamos a colocar el número de curva que le corresponde. A la parte de 0,40 le corresponde un número de curva de 90. Y acá a la parte de 60% le corresponde el 80%. Y vamos a sacar un ponderado. ¿Cómo sería el ponderado? El ponderado sería la multiplicación primero del área por el número de curva. 0,40 por 0,90 sería 36. Ya está. Vamos a multiplicar 0,40 por 0,90. Ya está. Sería 36. Y en el otro caso 0,60 por 0,80. Sería 48. ¿Ya? Y acá vamos a colocar la suma de esto. (36 más 48). Tenemos un valor de 84. ¿Sí? Y esto lo vamos a dividir entre el área total de los dos. En este caso sería 0,40 más 0,60 sería 1. ¿Sí? Dividimos 84 entre 1 y ya tendríamos el valor de la curva número para nuestra subcuenca. Sería 84. Este valor es el que nosotros colocamos acá. Así sucesivamente tendríamos que hacer el análisis de cada una de nuestras subcuencas, ¿no? ¿Ya? Entonces, así vamos a obtener el número de curva. Ya está. Una vez que obtenemos el número de curva, ya podemos calcular cuánto de eso se va a transformar en escorrentía. ¿Ya? Para eso, por ejemplo, vamos a utilizar cualquiera de estas hojitas de cálculo, por ejemplo la P150. Primero tenemos que colocar acá los tiempos. En función de la lluvia que nosotros estemos analizando. ¿Cuál es la lluvia que nosotros estamos analizando? Teníamos acá esta lluvia, ¿cierto? Esta lluvia es la que nosotros estamos analizando y empieza en
15 minutos y termina en 480. Acá está cada media hora. Pero nuestra lluvia está cada 15 minutos. Por lo tanto, tendríamos que expresarlo también cada 15 minutos. Ya está. Entonces le vamos a decir, acá tenemos 0.15 minutos. 15 minutos entre 60 sería igual a cada 0.25 de hora, ¿no? O acá le ponemos en minutos. Ya está, cada 15 minutos. Acá está el tiempo cada 15 minutos, ¿no? Y tenemos que llegar a la misma duración que tenga nuestra lluvia, nuestra tormenta. En este caso, nuestra tormenta tiene hasta 480. Ya está. Y esto lo vamos a pasar a horas. Un ratito. ¿Aló? ¿Qué tal, Nils? ¿Cómo estás? Bien, chulo. Sí, me lo tienen que enviar. Ah, ¿sabes qué? Mira, de ese formato que me enviaron ayer, no pues le sale 40 con decimales, ¿ya? Se tiene que redondear al número inferior, ¿no? Por ejemplo, sale 40.1, tiene que decir 40 participantes, ¿ya? ¿Ya? Arréglenlo rapidito y me lo envían, ¿ya? Y el informe, si me lo envían a mí, para yo unirlo, porque yo tengo hasta el lunes para presentarlo, ¿ya? Ustedes me lo presentan hoy y yo tengo hasta el lunes. Claro, o sea, lo mínimo que se presenta es lo que dice la guía, pues, ¿no? Todos los formatos nomás que pide, ¿ya? Y en el inicio sí siempre generalmente se le pone una hojita con su propio informe de ustedes, ¿no? ¿Ya? Ajá, con una pequeña memoria. Ajá. El cuaderno yo lo voy a terminar acá, yo lo mismo escaneo y yo lo adjunto a su informe. ¿Ya? ¿Ninguna? Sí, yo tengo hasta el lunes. Ah, ya. Ya, pues. Ya, mañana coordinamos todos para que lo selles. ¿Ya? Ya, 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 ya. Estamos por acá. Ya está. Ponemos la cantidad de minutos. Bueno, yo le he agregado una línea adicional porque lo tengo en minutos. Y esto lo va a transformar a horas. Sería entre 60. Ya está. Este sería el tiempo en horas. Ya está. Justo acá está la cantidad de horas que tenía que durar mi lluvia. Mi lluvia tenía que durar 8 horas. Entonces acá le pongo, lo llego hasta las 8 horas. Y las precipitaciones son las que se generaron acá. Ya está. Estas son las precipitaciones. Acá lo único que está haciendo es acumularlo, así que lo voy a jalar simplemente. Ya está. Y acá ya vamos a tratar de obtener la precipitación neta.
¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, acá, ¿no? Acá ve, la única precipitación neta que se efectúa para esta lluvia que yo he hecho es bastante poquita. Solamente son 0.1, ¿sí? En los últimos 4 instantes. ¿Por qué se da eso? ¿Ya? Vamos a ver cómo sacamos esta precipitación neta. ¿Ya? Para eso, nosotros tenemos que analizar de dónde sale este valor. Este valor es la abstracción inicial, le vamos a llamar, ¿ya? P sub 0 es la abstracción inicial. ¿Y qué va a hacer esto? ¿O qué nos va a representar? Si nosotros teníamos nuestra nube, llovía, este era nuestro suelo, ¿sí? La abstracción inicial va a ser la cantidad de lluvia ¿sí? Que se va a infiltrar a nuestro suelo antes de que inicie la escorrentía. ¿Qué quiere decir? Tiene que llover cierta cantidad Tiene que llover cierta cantidad, ¿sí? Tiene que llover un poquito. ¿Para qué? Para que el suelo se humedezca y se pueda generar la escorrentía, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Primero empieza a llover, las primeras gotas no generan escorrentía, se empiezan a infiltrar, ¿sí? Y acá se empieza a hacer una pequeña capita. Cuando este ya está húmedo, las gotas caen y se empieza a generar lo que nosotros conocemos como escorrentía, ¿sí? Ese valor de la abstracción inicial es lo que nos está diciendo es, ¿sabes qué? Cuando llueve, este suelo tiene que llenarse tantos milímetros, por ejemplo 5 milímetros, para que recién se inicie la escorrentía. ¿Ya? Entonces es por eso que, por ejemplo, acá en mis datos, yo tengo una precipitación de 0.06, ¿sí? Como es bastante pequeña, lo compara con la abstracción inicial y me dice, ¿sabes qué? Esta cantidad de lluvia, esto es acumulado, ¿no? Hasta que no llegue a 3.7 no va a generar lluvia, ¿sí? Entonces vemos acá, recién por acá podría empezar a generar lluvia. ¿Ya? Por eso es que todos estos valores están 0. Y estos valores son bien pequeñitos, por eso es que también aparecen como 0. ¿Ya? Vamos a ver eso. Entonces ya sabemos que esta abstracción inicial, ¿sí? Es la cantidad de lluvia que se va a infiltrar antes de que se inicie la escorrentía. Y lo va a comparar con la cantidad de lluvia que está cayendo. En base, cuando recién pase esta cantidad de lluvia a la abstracción inicial, recién se va a generar escorrentía. ¿Ya? ¿Y cómo que encontramos esta abstracción inicial? Para eso, en la parte derecha de su hoja de cálculo hay ciertas formulitas. ¿Ya? Y una de esas formulitas, la de acá, ¿sí? Relaciona este valor de abstracción inicial con la curva número. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? La curva número va a ser igual a 25.400 dividido entre 254 más esta abstracción inicial entre 0.20. Ya está. Entonces, con estos valores, si nosotros simplemente lo reemplazáramos, si es que tuviéramos este valor, podríamos encontrar la curva número. Pero en este caso, nosotros no queremos encontrar la curva número, sino queremos encontrar este valor de P sub 0. ¿Ya? Esta formulita de curva número está basado en que la abstracción inicial, este valor, sea un porcentaje de la abstracción total, de la capacidad de abstracción total que tiene este suelo, ¿sí?
y nos dice, ¿sabes qué? Este valor es el 20%. Por eso es que acá pone P sub 0 entre 0.2. Pero yo les había comentado que generalmente este contenido de abstracción inicial de 20%, cuando lo medimos en campo, está más cercano al 5%. ¿Sí? Entonces, si nosotros hiciéramos el cambio de porcentaje, nuestra nueva ecuación ya no sería esa, sino sería sobre 254 más P sub 0 entre 0.05. ¿Sí? Entonces, eso tendría que cambiar debido a qué? Debido a que nosotros no estamos considerando que no es el 20%, sino solamente el 5% lo que logra abstraerse para que inicie la escorrentía. ¿Ya? Entonces, en base a esta formulita, nosotros podríamos despejar P sub 0 en base de C sub n. P sub 0 en base de C sub n. Ya está. Y esta formulita, que está basado en estos datos, es lo que obtienes, es lo que se está haciendo en estas de acá, ¿no? En base al C sub n, está tomando en cuenta el factor de 0.05, los 25.400, para obtener el valor de la precipitación efectiva. ¿Sí? Analicemos qué es lo que dice, ¿no? Dice M56 0.05 que multiplica a 25.400 entre J59 entre la curva N menos 254. ¿Sí? ¿Esto qué sería? Sería el despeje de esta ecuación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Simplemente se ha despejado y se lo ha colocado en función de estos parámetros. Y esto es lo que obtenemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos con eso? Si nosotros conocemos la curva n, podemos calcular el P sub 0. ¿Ya? La curva n, ¿dónde la teníamos? Justamente es lo que habíamos calculado. La curva n, por ejemplo, para el primer caso es 84. ¿Sí? Le pongo 84 en el valor de acá. Y P sub 0 sería igual a 0.05 multiplicado por 25.400 entre el número de curva, que sería 84, menos 254. Este valor sería la abstracción inicial, ¿sí? Que nosotros podríamos colocarlo acá. 84. ¿Y qué es lo que me da? Me da un valor a la abstracción inicial. Con ese valor de la abstracción inicial, acá lo está jalando, lo va a comparar con los valores anteriores. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Primero, si este valor de precipitación es menor al valor de la abstracción inicial, ponle 0 simplemente, dice. ¿Ya? Ponle 0 directo. No va a haber abstracción, ¿no? Acá, por ejemplo, ya este es mayor que este, por lo tanto acá ya podría haber abstracción. Acá recién ya no le pone 0, sino empieza a utilizar la fórmula. ¿Ya? ¿Y cuál es esa fórmula? Ahora vamos a analizar esa fórmula de acá. La fórmula para obtener
la abstracción, la precipitación total en función a la abstracción va a ser de esta forma, ¿sí? Este Q va a ser la precipitación neta y este P va a ser la precipitación total que tenemos acá, ¿ya? Y lo vamos a comparar en cada uno de estos. Por ejemplo, para obtener el valor de acá, nosotros vamos a decir que la precipitación neta que se da en este punto va a ser igual a la precipitación total, que es este valor, 3.75, menos 0.2 S. Este valor de 0.2 S, ¿sí?, es el 20% de la abstracción total, ¿no?, que nosotros le estamos llamando P sub 0 y que no estamos tomando el 20% sino solamente el 5%, ¿ya? Entonces, este 0.2 S, el 20% de S, es la abstracción total y P sub 0 es la abstracción inicial. Entonces, este valor de acá representa este mismo valor. Le vamos a decir menos P sub 0. Todo esto lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a dividir entre estos valores. Y estos valores vemos que son los mismos. Es la precipitación y 0.8 S en lugar de 0.2 S, ¿no? Entonces, la precipitación es 3.75. Ya está. Menos la abstracción inicial. La abstracción inicial era 0.2 S. Para que sea 0.8 S, la abstracción inicial era 0.2 S. Para que esto se convierte en 0.8 S, vamos a tener que multiplicarlo por 4, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que este valor sería 4 veces 0.2 S, pero 0.2 S representa la abstracción inicial. 4 P sub 0. Y eso es lo que está en la fórmula. Acá le vamos a decir menos 4 veces P sub 0. Y así vamos a obtener la precipitación neta en cada uno de estos puntos. Verificamos. Dice D28, que es 3.75, menos P sub 0, que es 2.4, ¿sí? Todo elevado al cuadrado, y dividido entre D28, que es 3.75 nuevamente, menos 4 veces P sub 0. Menos 4 veces P sub 0. ¿Sí? Entonces, como ven, es exactamente lo mismo que tiene la fórmula. Y de esta manera se obtiene la precipitación. Ya está. Entonces vemos que a partir de este valor, ¿ven? Se dan cuenta, este valor es 2.95. Si lo comparamos con 2.4, este ya es mayor. A partir de acá es el primer valor que se va a generar escorrentía. Ya está. El siguiente valor simplemente, como acá está acumulado, lo está desacumulando para que aparezca en cada intervalo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Resta el actual menos el anterior. Ya está. Y estos datos serían la precipitación neta ya en cada intervalo de tiempo. El porcentaje de la precipitación neta no va a ser otra cosa que la precipitación neta entre la precipitación total que se tiene. Y la abstracción no va a ser otra cosa que la resta entre la precipitación total y la precipitación neta o la escorrentía que se está produciendo. Y ya está.
Esto está en porcentaje, ¿ya? Entonces representa qué parte de la lluvia se transforma en escorrentía. Por ejemplo, en las partes iniciales, nada de lo que llueve se transforma en escorrentía. A partir de las 4 horas, ¿sí?, se empieza a generar la escorrentía. 1.7, 11, 15.2%, ¿sí?, hasta el 30.7%. ¿Está? Entonces, esta precipitación neta es la que va a generar la escorrentía, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Sí? El programa, cuando nosotros, el programa de HMS, nosotros le ponemos este valor, por ejemplo, le decimos que es 5% y le damos la abstracción inicial. En base a esa abstracción inicial, el programa, ¿qué es lo que hace? Calcula esto de acá, ¿sí? Calcula exactamente lo mismo, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Si ustedes hacen manualmente lo que es la precipitación neta, ya no tendrían que decirle al programa que haga el cálculo de las pérdidas a través de la curva N, ¿sí? ¿Cómo le podríamos decir al programa que no tome en cuenta esto, sino directamente tome en cuenta la precipitación neta que yo le estoy dando, ¿ya? Para eso, vamos a ver las opciones que podría tener el programa. ¿No entrar a cualquiera? El miércoles fue que se compró el gas, ¿verdad? Que lo había anotado. Y en cada una de estas subcuencas nosotros le hemos colocado, ¿sí?, le hemos dicho, ¿sabes qué? El método de pérdida tú utiliza el CS curva número, ¿sí? Pero si yo ya lo transformé en escorrentía neta, ¿sí?, acá yo ya tengo la escorrentía neta, estos valores ya no deberían de transformarse. Entonces, ¿cómo podría decir al programa que ya no calcule eso y directamente calcule con estos datos? Me voy en cada una de las subcuencas y le digo, ¿sabes qué? El método de pérdida ya no lo tomes en cuenta. Ponle no. La subcuenca 2. En cada una de las subcuencas. ¿Por qué? Porque yo ya lo calculé manualmente en la computadora, en el Excel. Ya está. Y como ven, cuando yo le pongo none, ya no me pide los datos de la curva número ni nada de eso, ¿ya? Entonces, los únicos datos son los datos que yo tenía anteriormente, como el tiempo de retardo, ¿sí? ¿Y dónde le diría que tome la precipitación? Simplemente me voy al hietograma, bueno, al grupo de datos del hietograma, ¿sí? Por ejemplo, en este caso era un tiempo de retorno de 2 horas. Vamos a crear uno nuevo para no me lograrlo esto. Tiempo de retorno de 2 horas para una lluvia de 8 horas, que es la que yo he generado. Ya está. Y en este archivito yo le voy a dar los nuevos datos. Le voy a decir, ¿sabes qué? Ya no va a durar 6 horas, sino 8 horas. Lo grabo. Veo si es que me sale en negrito, ya está grabado.
Y acá le digo cuál va a ser el intervalo de datos que yo tengo. El intervalo de datos que yo tengo es cada 15 minutos. Por lo tanto, yo le voy a decir acá al programa, ¿sabes qué? Te voy a incluir los datos manualmente y estos van a estar cada 15 minutos. Grabo nuevamente, vemos que se grabó. Va a estar 8 horas y en la tabla tendría que colocar las precipitaciones netas en milímetros que he generado. Estos datos tengo desde los 15 hasta los 480 o hasta las 8 horas. Simplemente los voy a copiar acá. Y acá me da una gráfica de cómo efectivamente se presenta, ¿no? Sabemos que en las primeras partes no se presenta escorrentía, por lo cual justamente sale 0. ¿Qué quiere decir? En este trayecto no se genera escorrentía directa. Y a partir de este tiempo vemos que todo esto es lluvia efectiva, ¿sí? Todo esto va a formar parte de la lluvia que se genere. ¿Ya? Le coloco acá, lo grabo y le digo en especificar dietograma, tendría que coger 2 horas 8 minutos, bueno, tiempo de retorno 2 horas con 8 horas de duración. Ya está, voy a crear una nueva simulación. Ya está. Y estas son las descargas que se generan directamente, ¿sí? Como vemos, acá ya hemos calculado manualmente la precipitación neta para luego encontrar. Acá tengo los hidrogramas. La precipitación neta, ¿sí?, que se va produciendo, ¿sí? Pero en este caso he calculado manualmente la precipitación neta en base a la curva N, ¿ya? Entonces, así es como se haría manualmente, ¿sí? Y les recomiendo que esta partecita la estudien para su examen.